Mariana Carles y Freddy Machado, en nombre de todo el equipo, les damos la más cordial bienvenida a Noticias 18, cobertura especial por la liberación de Alan Gross. Así es, Freddy. Y bueno, comenzamos la noticia hablando sobre el contratista que de 65 años que fue liberado de la cárcel luego de haber estado prisionero durante 5 años. Este intercambio humanitario de prisioneros sería alcanzado después de más de un año de conversaciones secretas a los más altos niveles de ambos gobiernos. Estamos en vivo con el presidente Obama, que está pronunciando este discurso que será definitivamente histórico en lo que es las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Todo ocurre a raíz de que esta mañana se dio la noticia de que el contratista judío estadounidense Alan Gross, bueno, pues había sido liberado en Cuba luego de 5 años tras las rejas. En todo momento Alan Gross se declaró inocente, se hicieron diferentes gestiones a lo largo de 5 años para pues poder gestionar esta liberación. Se habla de que los 3 espías cubanos condenados en Estados Unidos, bueno, precisamente por espionaje, pues serían también canjeados. Algunos hablan de canje, otros no, pero bueno, eso es lo que hay hasta el momento. Escuchemos un poco lo que está diciendo el presidente Obama. Todo esto unió a Estados Unidos y Cuba en una relación única, con familia y enemigo. Estados Unidos, con orgullo, ha apoyado los derechos humanos en Cuba durante estas 5 décadas. Lo hemos hecho con políticas que tratan de aislar a Cuba, impidiendo comercio y viajes básicos que estadounidenses disfrutan en otros países del mundo. Esta política ha tenido las mejores intenciones, pero ningún otro país nos apoya en estas sanciones y ha tenido poco efecto y le da a Cuba justificación para limitar a su pueblo. Y Cuba hoy en día sigue siendo gobernada por los Castros y por el Partido Comunista desde hace más de 5 décadas. Estadounidenses y cubanos no se benefician de esta política rígida. Consideren que por más de 35 años hemos tenido relaciones con China, que es un país más grande, también gobernado por un partido comunista. Hace 2 décadas hemos establecido relaciones con Vietnam, donde luchamos una guerra que mató a más americanos que cualquier otra confrontación de la Guerra Fría. Por eso, cuando llegué a esta oficina, prometí examinar de nuevo nuestra política a Cuba. Al inicio, aliviamos los viajes de cubanoamericanos a la isla y de las remitencias a Cuba. Estos cambios, que eran controversiales en una época, ahora son obvias. Los cubanoamericanos han estado reunidos con su familia y son nuestros mejores embajadores para nuestros valores. Y a través de estos intercambios, una generación más joven de americanos está cuestionando aún más una política que queda aislada a Cuba y de un mundo interconectado. Yo he estado preparado desde tiempo de tomar pasos adicionales, pero había un obstáculo muy grande: el encarcelamiento injustificado en Cuba de un ciudadano de Estados Unidos y subcontratista de la USAID, Alan Gross, por 5 años. Por meses, mi administración conversó con funcionarios de Cuba sobre el caso de Alan Gross y sobre otros aspectos de nuestra relación. El Papa Francisco apeló a mí y al gobernante de Cuba que nos instaran a resolver el caso de Alan Gross y de considerar el interés de Cuba de obtener la libertad de cubanos confinados en Estados Unidos desde hace 15 años. Ahora Alan Gross está en su hogar con su familia y fue puesto en libertad por razones humanitarias. Por separado, a cambio de esos 3 espías, agentes cubanos, Cuba puso en libertad a un agente que estuvo encarcelado por 2 décadas en Cuba. Este hombre, conocido a pocas personas, dio a Estados Unidos información sobre el arresto de agentes cubanos en Estados Unidos. Este hombre ahora está en Estados Unidos, en seguridad. Hemos recuperado estos 2 hombres que sacrificaron por nuestro país y ahora estoy tomando pasos para poner los intereses de los pueblos de ambos países en el corazón de nuestra política. Primero, he indicado que el secretario Kerry debe conversar con Cuba sobre el restablecimiento de relaciones
diplomáticas que han estado separadas desde 1961. Estados Unidos va a poner una embajada en La Habana y funcionarios de alto rango van a visitar Cuba. Donde haya intereses compartidos, lo haremos. En asuntos como salud, inmigración, contraterrorismo, tráfico ilegal de droga y desastres naturales. Hemos visto los beneficios de cooperación entre ambos países en el pasado. Era un cubano, Carlos Finlay, fue quien descubrió que los mosquitos tenían la fiebre amarilla y cooperamos con él para luchar contra su enfermedad. Cuba ha mandado enfermeros a luchar contra ébola en África. Nuestros países deben cooperar para frenar esta enfermedad del ébola. Hay discrepancias y vamos a hablar sobre las diferencias de manera directa y vamos a seguir hablando sobre democracia y derechos humanos en Cuba. Pero creo que podemos hacer más para apoyar al pueblo de Cuba y promover nuestros valores a través de un acercamiento. Estos 50 años han mostrado que aislar no funciona. Hace falta una nueva política. En segundo lugar, le pedí al secretario Kerry de revisar la designación de Cuba como promocionador del terrorismo. Esta revisión será basada en la ley y en los hechos. El terrorismo ha cambiado en las últimas décadas. Estamos enfocados en amenazas de Al-Qaeda e ISIS. Un país que renuncia al terrorismo no deben ser sancionados por nosotros. En tercer lugar, estamos tomando medidas para aumentar viajes, comercio y el flujo de información hacia y fuera de Cuba. Esto es fundamentalmente sobre libertad y ser abiertos y expresa mi creencia en los beneficios de un acercamiento de pueblo a pueblo. Con estos cambios será más fácil para estadounidenses viajar a Cuba y americanos podrán usar crédito en la isla, tarjetas de débito y de crédito. Nadie representa mejor los valores de Estados Unidos que el pueblo de Estados Unidos. Y yo creo que este contacto va a ser aún más para empoderar al pueblo de Cuba. También creo que más recursos deben poder llegar al pueblo de Cuba. Así que estamos aumentando la cantidad de plata que puede ser enviada a Cuba y estamos limitando límites en remitencias que son para proyectos humanitarios y para el sector privado de Cuba también estamos ayudando. Empresas de Estados Unidos no deben estar en desventaja con otros. Más comercio entre ambos es bueno para ambas partes, así que vamos a facilitar transacciones legalizadas entre Estados Unidos y Cuba. Entidades financieras en Estados Unidos podrán abrir cuentas en entidades cubanas y será más fácil para exportadores de Estados Unidos vender a Cuba. Yo creo mucho en la libertad de movimiento de información, pero nuestras sanciones impiden que cubanos tengan tecnología que empoderan a individuos alrededor del mundo. Así que voy a facilitar las conexiones de telecomunicaciones entre Cuba y Estados Unidos. Empresas podrán vender productos que facilitan la comunicación de cubanos con el resto del mundo y con Estados Unidos. Estos son los pasos que yo puedo tomar como presidente de Estados Unidos. El embargo impuesto desde hace décadas ahora está codificado, es ley. Mientras transcurren estos cambios, me gustaría conversar y debatir con el Congreso sobre el levantamiento del embargo. Ayer hablé con Raúl Castro para finalizar la libertad de Alan Gross y el intercambio de presos y para describir cómo vamos a adelantar este asunto. Creo que la sociedad de Cuba está restringida por la situación en que están. A cambio de la libertad de Alan Gross y de nuestro agente de inteligencia, espero que Cuba ponga en libertad a más presos que fueron mencionados por mi equipo y espero que Cuba facilite el acceso a Internet a sus ciudadanos y que haya más acercamiento con entidades como la Cruz Roja Internacional y Naciones Unidas que promueven los valores universales. Pero sé que hay barreras a la libertad para cubanos de a pie. Estados Unidos no cree que los cubanos deben ser acosados o reprimidos porque están ejerciendo su libertad de expresión. Nosotros vamos a seguir apoyando a la sociedad civil en Cuba. Mientras Cuba ha tomado reformas para abrir su economía gradualmente, nosotros creemos que los obreros cubanos tienen que poder formar gremios y los ciudadanos deben poder participar en el proceso político.
Y dada la historia de Cuba, yo creo que ellos van a seguir buscando políticas internacionales que van a ser muy diferentes a las nuestras. Yo no espero que los cambios anunciados hoy van a cambiar la sociedad cubana de inmediato, pero estoy convencido de que a través de una política de acercamiento podemos representar nuestros valores más efectivamente y ayudar al pueblo de Cuba a ayudar a ellos mismos en el siglo XXI. A ustedes que se oponen a los pasos que he anunciado hoy, yo respeto su pasión y su compromiso de libertad y democracia, pero la pregunta es cómo implementar y llevar a cabo ese compromiso. No podemos seguir haciendo lo mismo por más de 5 décadas y esperar un resultado diferente. Eso no sirve a los intereses de Estados Unidos o al pueblo de Cuba. Y eso puede acercar a Cuba al colapso. Eso no sirve. Y si funcionase, y no ha funcionado en 50 años, sabemos que los países tienen más transformación duradera si no hay caos en el pueblo. Estamos pidiendo a Cuba a liberar el potencial de 11 millones de cubanos, poniendo fin a las restricciones sobre los derechos políticos, económicos y sociales de los cubanos. Y no debemos permitir que las sanciones de Estados Unidos sean un peso más sobre el pueblo cubano que tanto queremos ayudar. Al pueblo de Cuba, Estados Unidos le da su mano de amistad. Algunos nos miran a nosotros con esperanza y vamos a seguir iluminando la libertad. Otras nos ven a nosotros como un ex colonizador tratando de influir en su futuro. José Martí una vez dijo que la libertad es el derecho de cada persona de ser honesto. Hoy yo estoy siendo honesto con ustedes. Nosotros no podemos borrar la historia, pero creemos que ustedes deben tener el poder vivir con dignidad y autodeterminación. Cubas tienen un dicho sobre la vida cotidiana. No es fácil, dicen. Hoy Estados Unidos quiere ser un socio para que la vida de los cubanos sea un poco más fácil, más libre, más próspera. A ustedes que apoyan estas medidas, les agradezco de ser socios en estos esfuerzos. En particular, quiero agradecer al Papa Francisco, cuyo ejemplo moral sirve para mostrar un mundo que debe ser en vez de aceptar el mundo que es. Y el gobierno de Canadá, que facilitó nuestras conversaciones con el gobierno de Cuba, y congresistas de ambos partidos que trabajaron incesantemente para la libertad de Alan Gross y para cambios en nuestra política para promover nuestros valores en Cuba. Nuestro cambio en política en Cuba viene mientras hay un cambio de liderazgo en las Américas. En abril estamos preparados para que Cuba se adhiera a las cumbres de las Américas, pero vamos a insistir en que la sociedad civil pueda participar para que ciudadanos y no solo líderes influyan en nuestro futuro. Yo pido que todos los líderes de la región tengan en cuenta la importancia de proteger los derechos humanos en estas cumbres. Tenemos que dejar atrás la historia, el comunismo, las dictaduras, y necesitamos un futuro de más paz, prosperidad y desarrollo económico. Eso se logrará si trabajamos juntos. No hay que mantener poder y proteger intereses, hay que avanzar los anhelos de nuestros ciudadanos. Mis conciudadanos, la ciudad de Miami está a solo 200 millas de La Habana. Miles de cubanos han venido a Miami en aviones, en balsas, y algunos con simplemente una camiseta en la espalda y esperanza en el corazón. Hoy Miami es conocida como la capital de América Latina, pero también es un lugar profundamente estadounidense, un lugar que nos hace recordar que los ideales son más importantes que nuestras razas o de dónde nacimos. Es una demostración de lo que los cubanos pueden lograr. Y refleja lo abierto que es Estados Unidos hacia el sur. Todos somos americanos. El cambio está en nuestros corazones y es difícil cuando está el peso de la historia en nuestros hombres. Pero hoy estamos haciendo estos cambios porque es lo correcto. Hoy Estados Unidos elige soltarnos del pasado y para que haya un futuro más brillante para Estados Unidos, para Cuba, para todo el hemisferio y para el mundo. Muchas gracias.
Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos. Bueno, Freddy, momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso tendremos las declaraciones simultáneas con el presidente Barack Obama de Raúl Castro. No se pueden perder esta cobertura especial que tenemos de la liberación humanitaria de Alan Gross. Ya venimos.